Hoy vamos a meternos de lleno en un libro que hace una afirmación cuanto menos atrevida. Dice ser nada más y nada menos que el manual para la siguiente etapa de la evolución humana. Hablamos, claro, de El libro de los espíritus. A ver, paremos un momento a pensar en esto. ¿Y si existiera un solo libro, un único libro que se atreviera a responder a las grandes preguntas, esas que la humanidad lleva haciéndose desde siempre? ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? Y la más importante, ¿a dónde vamos? Pues bien, esa es la promesa, y qué promesa, de esta obra. Vale, en términos formales, el libro de los espíritus es la obra fundacional del espiritismo. Pero lo que lo hace realmente fascinante, lo que le da ese punto tan especial, es su origen. Porque, ojo, no lo escribió una única persona. De hecho, se presenta como una compilación, una recopilación de enseñanzas dictadas, según se afirma, desde el mismísimo mundo espiritual. Y claro, esto lo cambia todo. No es un tratado filosófico de esos densos que uno se imagina. Que va, su formato es súper directo, preguntas y respuestas. Y no unas pocas, ¿eh? Son más de 1000 preguntas, formuladas por humanos y respondidas supuestamente por espíritus. O sea que es, en esencia, como una gigantesca entrevista con el más allá. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién se tomó la molestia de hacer todas esas preguntas? Para entender de verdad este libro es clave conocer a la persona que lo organizó todo. Y sobre todo, el método que usó. Y ya adelanto que es sorprendentemente riguroso. Pues bien, su nombre real era Hippolyte Rivail, aunque la historia lo recordaría por su seudónimo, Allan Kardec. Y aquí viene la primera sorpresa, porque Kardec no era un visionario ni un místico de túnica y barba. Para nada, era un pedagogo francés de muchísimo prestigio, un intelectual en toda regla. Él mismo jamás se consideró un profeta, se veía más bien como un compilador, como un organizador del conocimiento. Y claro, precisamente por esa mente tan estructurada que tenía, por su formación, no se lanzó a esto con los ojos cerrados. Todo lo contrario. Lo que hizo fue aplicar un método casi científico. Su objetivo era construir una filosofía que fuese racional, que estuviera libre de cualquier tipo de dogma. Su método, de verdad, era metódico hasta decir basta. Fijaos, primero, seleccionaba a los médiums. Solo trabajaba con aquellos que le parecían serios y fiables. Segundo, analizaba cada comunicación con lupa, buscando que tuviera coherencia, que fuera lógica. Y tercero, y esto es fundamental, buscaba el consenso. ¿Qué significa esto? Pues que una enseñanza no se daba por buena hasta que no será confirmada por diferentes médiums, en lugares distintos y sin que tuvieran contacto entre ellos, una especie de doble ciego espiritual, por así decirlo. Vale, ya tenemos el quién y el cómo. Ahora vamos al qué. ¿Qué hay dentro del libro? Pues toda esta avalancha de información se estructura en 4 grandes bloques, como 4 pilares sobre los que se levanta una nueva forma de entender el mundo. El recorrido arranca con las causas primeras, que va directo al grano. ¿De dónde sale todo esto? Luego, el libro se sumerge en el mundo espírita para entender la naturaleza de estos seres. La tercera parte, las leyes morales, es, una especie de manual de instrucciones ético sobre cómo vivir. Y para terminar, Esperanzas y Consolaciones aborda la gran pregunta sobre nuestro destino final. Como se ve, es un viaje completísimo, desde la creación hasta el más allá. Y de estos 4 pilares se desprenden las ideas clave de toda la doctrina. La primera, el alma es inmortal. La segunda, estamos en constante interacción con el mundo de los espíritus. Tercera, existen leyes morales universales que rigen todo. Y cuarta, y muy importante, nuestra vida actual tiene consecuencias directas en nuestro futuro. Para que se entienda mejor cómo funciona esta lógica, pongamos un ejemplo que conocemos todos, el infierno. Tradicionalmente se piensa en él como un lugar físico, un sitio de castigo eterno. Pues bien, según el libro de los espíritus, el infierno no es un lugar al que se va, es un estado de conciencia, el sufrimiento que nace de nuestros propios fallos y nuestra imperfección. Es una alegoría, no una dirección en un mapa. El cambio de enfoque es desde luego radical. Y es precisamente este tipo de enfoque, esta forma de racionalizar conceptos, lo que convirtió a este libro en algo más. Lo convirtió en la base de todo un movimiento filosófico. De hecho, hay una frase que lo define a la perfección, y es que es la piedra angular de todo el edificio espiritista. Fijaos qué potente. No es un ladrillo más en la pared, no. Es la piedra que lo sostiene todo, el cimiento. Y tiene todo el sentido, porque el resto de las obras de Kardec, las que vendrían después, como el libro de los médiums o el Evangelio según el espiritismo, beben directamente de este. Parten de aquí para desarrollar y expandir las ideas que ya se habían planteado en esta obra fundamental.
En el fondo, el gran objetivo del libro no era entrar en guerra ni con la ciencia ni con la religión. Más bien todo lo contrario. Su ambición era tender un puente entre ambas. La idea era, a ver cómo lo explico, coger todo eso que etiquetamos como sobrenatural y decir, un momento, ¿y si esto no es sobrenatural, sino que responde a leyes de la naturaleza que simplemente aún no comprendemos del todo? Y todo esto nos lleva a una última reflexión, que creo que es la más importante. Porque al margen de las creencias personales, más allá de si uno cree o no en su origen, el simple hecho de que exista un libro así dice algo muy profundo sobre la condición humana. ¿Qué nos dice de nosotros esa búsqueda incansable de un diálogo con lo invisible? Esa necesidad de encontrar respuestas más allá de lo que podemos ver y tocar. Quizás, solo quizás, esa pregunta sea tan reveladora como cualquiera de las respuestas que el libro intenta dar.